Mi familia vendía rifas con mi nombre diciendo que eran para pagar mi tratamiento terminal. De casualidad descubrí eso y que además todo era para sus fiestas y viajes. Les anulé el evento y denuncié la estafa. Hoy nadie les compra ni un número, porque hasta en el barrio aprendieron que los únicos enfermos eran ellos. Tu familia anda vendiendo rifas para tu tratamiento terminal, pobrecito. Eso me lo soltó un vecino en la fila de la gasolinera Chevron de la 43ª Avenue en Phoenix mientras yo esperaba con un café en la mano y el sol pegándome en la nuca. Al principio pensé que era un chiste raro o una confusión, pero el tipo hablaba en serio, con ese tono de compasión incómoda que usan cuando creen que ya estás al otro lado de la vida. Me mostró el boleto que había comprado. Ahí estaba mi nombre completo impreso en letras negras, acompañado de la frase tratamiento contra el cáncer. Costaba $10, con un número de contacto al final que reconocí en un segundo. Era el teléfono de mi tía Sandra, la misma que siempre presumía sus bolsos nuevos y viajes improvisados a California como si el dinero le cayera del cielo. Me quedé parado en seco con el café enfriándose en mi mano, sintiendo una mezcla de vergüenza y rabia que me revolvió el estómago. Yo no tengo ninguna enfermedad terminal. Trabajo en un taller mecánico cerca de Glendale, tengo 27 años, manejo un Honda Civic del 2010 que se calienta si lo empujo demasiado en verano y vivo lo más normal que se puede. El vecino, al ver mi cara, me preguntó si estaba bien y yo solo asentí, aunque por dentro lo único que quería era salir corriendo y confirmar lo que acababa de descubrir. Cuando regresé al carro me quedé sentado varios minutos, mirando el boleto como si fuera un papel maldito. Esa era mi familia, usándome como un cadáver ambulante para sacar dinero fácil. Esa misma noche me fui directo a casa de mis padres, en un barrio donde todos se conocen y cualquier chisme vuela más rápido que un partido de los Cardinals. Cuando entré, los encontré en plena reunión con mis tíos y primos. Había latas de cerveza sobre la mesa, bolsas de papitas abiertas y un olor fuerte a carne asada que todavía chisporroteaba en la parrilla del patio. Reían, planeaban un viaje a Las Vegas, y hasta discutían sobre si quedarse en un hotel en el Strip o en un Airbnb más barato. Yo me quedé en la puerta mirándolos, con una rabia que me temblaba en los brazos. Pregunté de frente, ¿qué era esa mierda de las rifas para pagar mi tratamiento terminal? El silencio que se hizo duró apenas unos segundos, hasta que mi primo David, con una sonrisa burlona, dijo, relájate, nadie se entera. Es solo un boleto. La gente compra porque cree que ayuda, ¿qué tiene de malo si sacamos unos dólares extras? Me acerqué con el boleto en la mano y lo azoté sobre la mesa. ¿Unos dólares extras? ¿Están diciendo que me estoy muriendo para pagar sus putas fiestas? Mi madre intentó interrumpir con un tono nervioso, es solo para ayudarnos a todos, hijo, nadie se hace daño. Mi padre, en cambio, se cruzó de brazos y me miró como si yo fuera el que estaba exagerando. Sentí que se me subía la sangre a la cabeza. Les grité que estaban estafando a gente inocente, que estaban jugando con mi nombre y mi dignidad. Mi tía Sandra, que había estado organizando todo, dijo sin vergüenza, mira, es que tu nombre da confianza, todos saben que eres un buen muchacho y nadie sospecha nada. No seas tan egoísta, ¿acaso no quieres que viajemos juntos? Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Egoísta. Me estaban llamando egoísta por no dejar que me enterraran vivo en su teatro barato. El ambiente se tensó, mis primos cuchicheaban entre ellos y uno incluso soltó un ya cállate, hombre, déjanos en paz. Salí de esa casa temblando, con la mandíbula apretada y el corazón martillando en el pecho. En el camino de regreso a mi apartamento, la rabia se convirtió en claridad. No podía dejar que siguieran con esto. Si ya habían vendido cientos de boletos, significaba que había decenas de personas creyendo que yo estaba muriendo, gastando dinero que tal vez necesitaban. Mientras mis padres y tíos lo quemaban en casinos y en botellas de tequila barato. No iba a permitirlo. Los siguientes días me dediqué a reunir pruebas. Le pedí a mi vecino que me vendiera uno de los boletos que había comprado, le expliqué la situación y, aunque se sintió mal por mí, aceptó. Grabé conversaciones con mi tía Sandra, donde hablaba sin pudor de lo bien que les estaba y de cómo planeaban rifar una pantalla plana para darle más credibilidad.
Encontré fotos en Facebook de mis primos posando con fajos de boletos, presumiendo apoyo solidario con emojis de corazones. Todo era tan descarado que hasta me costaba creerlo. Finalmente, descubrí que planeaban un gran evento solidario en un salón de fiestas en Glendale. Decían que sería la culminación de la campaña, con rifas en vivo, música y comida. Ese fue el momento en que decidí darles un golpe de verdad. Llamé al administrador del lugar y le conté todo, enviándole copias de los boletos y audios que probaban la estafa. Su reacción fue inmediata, canceló el contrato y me dijo que agradecía la advertencia, que no quería que su negocio quedara manchado con semejante fraude. Con esa parte cubierta, al día siguiente fui directamente a la policía. Llevé todos los boletos que había conseguido, grabaciones y capturas de pantalla. Me atendió un oficial que, aunque al principio parecía cansado de otro caso familiar, cambió el tono cuando escuchó la magnitud de lo que estaban haciendo. Me aseguró que abrirían una investigación por fraude y que al menos citarían a mis familiares a declarar. Sentí un alivio extraño, como si por fin alguien estuviera viendo lo mismo que yo veía. Esa misma tarde comenzó el caos. Mis tíos y mis padres recibieron llamadas del salón informándoles que el evento estaba cancelado. Minutos después comenzaron a llamarme a mí, primero mi madre llorando, luego mi tía Sandra gritando como loca que les había arruinado la vida. Mi primo David me envió un mensaje de texto que decía, «Te pasaste de mierda, esto no se queda así». Yo me quedé mirando la pantalla del celular, con una calma que no recordaba haber sentido antes. No solo me habían usado, me habían tratado como un objeto descartable, como una excusa para saquear a los demás, y ahora tenían el descaro de culparme por no dejarles seguir robando. Esa noche no dormí mucho, pero no por angustia, sino por una especie de energía nueva que me recorría. Me senté en la mesa de mi pequeño apartamento, rodeado de las pruebas, los boletos y mi laptop aún abierta en la denuncia policial, y me repetí una y otra vez que había hecho lo correcto. Tal vez me costaría relaciones familiares, tal vez me convertiría en el villano de su historia retorcida, pero sabía que, a partir de ese momento, ya no me iban a ver nunca más como el pobrecito enfermo que podían usar a su antojo. Había dejado claro que no era su víctima. Lo que no sabía entonces era que este solo era el comienzo. Porque cuando el barrio entero se enteró de lo que habían hecho, cuando los mismos vecinos que compraron boletos con ilusión y compasión se dieron cuenta de que todo era una mentira, las consecuencias fueron mucho más grandes de lo que mi familia jamás imaginó. Y yo, que toda la vida había sido el callado, el que no decía nada para no armar pleito, iba a convertirme en la razón por la que nadie más les creyera jamás una sola palabra. Actualización 1. 2 semanas después de aquella noche en la que cancelé el evento y llevé todo a la policía, el barrio entero ya hablaba del fraude como si hubiera sido un terremoto. No importaba si ibas a comprar tortillas en la carnicería de la esquina, si entrabas a la lavandería con tus bolsas de ropa sucia o si hacías fila en el supermercado FRYS un sábado por la tarde. Siempre había alguien murmurando algo sobre las rifas falsas, sobre la familia rata que se había inventado un cáncer para sacarle dinero a los vecinos. Yo pasaba por ahí y escuchaba pedazos de frases, ¿supiste lo que hicieron? ¿Qué clase de gente inventa que su propio hijo está muriendo? Jamás les vuelvo a comprar nada. Y aunque en el fondo me dolía saber que estaban hablando de mis padres, de mis tíos, de la gente con la que crecí, no podía evitar sentir esa descarga de justicia que me recorría el pecho. Para ponerlo en contexto, en mi barrio la gente siempre se apoya. Cuando a un vecino se le quema la cocina, todos organizan ventas de comida. Si alguien se enferma de verdad, se juntan con donaciones, rifas, fiestas comunitarias. No es un lugar rico, aquí la mayoría trabaja en restaurantes, talleres, supermercados, muchos apenas sobreviven con 2 trabajos y cuentas que no paran de subir. Por eso, cuando mi familia salió con lo de mi tratamiento terminal, todos lo creyeron. Me habían pintado como un pobre muchacho luchando por su vida y, claro, ¿quién no iba a comprar un boleto de $10 pensando que ayudaba? Así que cuando la verdad salió, fue como si a todos les hubieran escupido en la cara. Lo primero que noté fue la actitud de los vecinos. Antes, cuando pasaba por la calle, saludaban a mis padres con una sonrisa,
mi madre platicaba horas con las señoras mayores del bloque y mis primos jugaban básquet en la cancha sin problemas. Después del fraude, todo cambió. El saludo desapareció, los murmullos aumentaron y la mirada de desconfianza se volvió permanente. Una tarde vi a mi madre intentando acercarse a la señora López, la vecina de toda la vida que siempre nos prestaba azúcar o harina cuando nos faltaba algo. Ella, sin siquiera detenerse, le dijo, no me hables. No quiero tener nada que ver con ustedes. Mi madre volvió a casa llorando, acusándome de haber envenenado a la comunidad. Lo que ellos no entendían, o se negaban a aceptar, es que no fui yo quien les destruyó la reputación, fueron ellos mismos con su mentira. Yo solo encendí la luz y dejé que todos vieran lo que había detrás. Intentaron hacer un segundo evento, esta vez más pequeño, en la casa de mi primo en Mesa. Se corrió la voz de que habría comida, música y otra rifa, pero cuando llegó el día apenas aparecieron 10 personas. La mayoría se quedó afuera, mirando con curiosidad y murmurando, sin entrar. Nadie quiso comprar un boleto. Nadie quiso poner un solo dólar. Lo poco que juntaron lo gastaron en cervezas, y al final ni siquiera hubo ánimo para prender la parrilla. Me enteré porque uno de los chicos que fue, un amigo de la secundaria que ya no me habla mucho, me escribió por Instagram, bro, fue patético, nadie confía en tu familia. Fue como ver un barco hundirse en cámara lenta. Verlos fracasar de esa manera me generó una mezcla rara. Por un lado, un nudo en la garganta, porque aunque me habían usado, seguían siendo mi sangre. Por otro lado, satisfacción pura. Era la primera vez en mi vida que no me sentía el tonto que todos manipulan. Yo había tomado control y ahora ellos cargaban con el peso de sus decisiones. Mi tía Sandra, la que siempre había tenido la voz más fuerte y la cara más dura, empezó a notar que la gente la esquivaba. Ya no recibía invitaciones a las reuniones del barrio, ya nadie le prestaba el garaje para sus ventas de segunda mano, y en el supermercado la cajera apenas le decía una palabra. Una tarde, mientras yo salía del taller con las manos todavía llenas de grasa, me la encontré en el estacionamiento de un Dollar Tree. Venía con el rostro desencajado y, sin saludar, me gritó, «Esto es tu culpa, malagradecido, que ganas con arruinarnos, todos me odian por ti». Yo la miré con calma y le contesté, «No es por mí, es porque usaste mi nombre para estafar». Yo solo les quité la máscara. Me lanzó una mirada de odio puro, se subió a su carro y se fue derrapando como si quisiera dejarme su rabia en el aire. Pero lo más fuerte llegó una tarde en la que decidí quedarme dentro del carro frente a la casa de mis padres, observando. Era un viernes caluroso, el tipo de tarde en que normalmente habría música, risas y niños corriendo. En vez de eso, vi a mis padres sentados en el porche, callados, mirando cómo pasaban los vecinos frente a ellos sin dirigirles la palabra. Un par de adolescentes gritó ladrones desde el otro lado de la calle y se echaron a correr riéndose. Mi madre se tapó la cara con las manos, mi padre solo encendió un cigarro y miró al suelo. Yo estaba ahí, dentro del auto, sintiendo una mezcla de triunfo y tristeza. Por primera vez, el poder estaba de mi lado. Ellos, que siempre habían tenido el control de la narrativa, que se habían sentido intocables, ahora no podían esconderse de lo que habían hecho. Esa noche, al regresar a mi apartamento, me puse a pensar en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. 2 semanas habían bastado para que mi familia pasara de ser parte activa del vecindario a convertirse en parias. Yo no había imaginado que el golpe sería tan rápido ni tan duro. Los escuchaba llorar, gritar, acusarme, pero nada de eso cambiaba el hecho de que ellos mismos cavaron su hoyo. Y en el fondo, aunque parte de mí quisiera sentir compasión, otra parte disfrutaba cada segundo. No voy a mentir, me dolía. Me dolía ver a mis padres, aunque fueran cómplices, hundirse de esa forma. Me dolía que mis primos, a pesar de ser unos idiotas, quedaran marcados como estafadores. Pero más fuerte que ese dolor era la sensación de justicia. Esa certeza de que el barrio por fin sabía la verdad, que no volverían a comprar sus mentiras. Y yo, después de tantos años de callar, después de dejar que hicieran lo que quisieran conmigo, había encontrado mi voz. Lo mejor de todo fue el rumor que corrió después, que la policía ya estaba revisando el caso y que habría consecuencias legales.
Cada vez que alguien mencionaba la palabra fraude, veía la incomodidad en los rostros de mi familia. Sabían que no podían escapar. Y aunque el proceso apenas comenzaba, yo ya había ganado la primera batalla. Actualización 2. Un mes después de la cancelación del evento y del fracaso miserable en la casa de mi primo en Mesa, la investigación ya estaba en marcha. El oficial con el que hablé aquella primera vez cumplió su palabra, citó a mis tíos y a mis padres a declarar. Yo pensaba que todo se iba a quedar en un regaño formal, en una advertencia de esas que al final no sirven de nada. Pero resultó que el fraude civil sí se toma en serio, sobre todo cuando tienes pruebas tan claras como boletos impresos, audios y gente dispuesta a testificar que compró con la ilusión de estar ayudando. Cuando recibieron la notificación oficial, mi madre me llamó llorando y mi padre, en su orgullo, me dijo, «Eres un traidor, ¿cómo le haces esto a tu propia sangre?». Yo respiré hondo antes de contestar, «No soy yo quien les hizo esto, fueron ustedes con sus mentiras». Y colgué. El día de la citación fui a la corte solo para ver sus caras. No estaba obligado a ir, pero me senté en una de las bancas del fondo mientras ellos entraban nerviosos, vestidos con ropa formal que parecía disfraz más que otra cosa. Mi tía Sandra llevaba un blazer barato que todavía tenía la etiqueta mal cortada en la manga, mis primos intentaban aparentar calma pero sudaban como si los hubieran metido a un horno. El juez escuchó el caso, revisó las pruebas y, aunque no se dictó sentencia en ese momento, dejó claro que había suficientes elementos para proceder. A mi familia les ordenaron devolver parte del dinero recaudado y los marcaron con antecedentes civiles que los iban a seguir por años. La noticia corrió más rápido que cualquier publicación de Facebook. En cuestión de horas, todos en el vecindario sabían que la corte les había dado la espalda. La reputación que aún intentaban defender se pulverizó. El colmo fue la reacción en la iglesia local, a donde mis padres habían ido toda la vida. El pastor, un hombre que rara vez se metía en chismes, se paró frente a la congregación un domingo y dijo en voz alta: «Usar la enfermedad ajena para lucrarse es una de las peores bajezas que he visto en mis años como guía espiritual. No se engañen, hermanos, el dinero que se consigue con mentiras solo trae ruina». No mencionó nombres, pero todos sabían a quién se refería. Mi tía Sandra, que hasta entonces había tenido la costumbre de sentarse en las primeras filas para que todos la vieran, no volvió a aparecer por ahí. Yo no fui ese domingo a la iglesia, pero me enteré por al menos 5 personas distintas. Incluso una señora que casi nunca me dirigía la palabra me mandó un mensaje diciendo: «Hiciste bien, muchacho, esa gente no tiene vergüenza. Tú no te preocupes, el barrio ya sabe quién dice la verdad». Leer eso me dio una paz extraña, como si por primera vez no estuviera solo en esta pelea. Lo curioso fue cómo se dieron las reacciones en los lugares cotidianos. Un martes, después de salir del taller con las manos aún manchadas de aceite, pasé por un In-N-Out a cenar. Mientras esperaba mi hamburguesa, escuché en la mesa de al lado a 2 hombres hablando del tema. Uno decía: «Imagínate, vender rifas diciendo que tu sobrino se está muriendo. ¿Qué clase de monstruo hace eso?». El otro contestó: «Ya nadie les cree nada». Y con razón, si fueron capaces de inventar cáncer, ¿qué más no inventarían? Me quedé en silencio, mordiendo mis papas fritas y sintiendo una satisfacción que no cabía en el cuerpo. No tuve que decir ni una palabra, otros ya lo estaban diciendo por mí. Mientras tanto, mis primos intentaban defenderse en redes sociales. Publicaban frases como «todos cometemos errores» o «la familia es lo primero», acompañadas de selfies con cara triste. Pero cada publicación terminaba llena de comentarios que los llamaban estafadores, mentirosos y aprovechados. Vi como uno de ellos eliminó su cuenta completa después de que un vecino le comentara: «Devuélveme mis $20 antes de andar llorando en Facebook». Era como ver un castillo de naipes derrumbarse con un soplido. En casa, las cosas estaban igual de tensas. Mis padres dejaron de salir tanto, porque cada vez que lo hacían había alguien que les recordaba su mentira. Un día, mientras mi padre intentaba comprar carne en el supermercado, un señor mayor le dijo en voz alta: «Espero que esta vez sí la pague con su dinero y no con el de su hijo inventado». Me lo contó una cajera que conozco, y aunque parte de mí se entristeció, otra parte pensó:
bien, que sientan en carne propia lo que provocaron. La ironía es que, mientras ellos caían en desgracia, a mí las cosas comenzaban a mejorar. El dueño del taller donde trabajo se enteró de toda la historia porque también había comprado un boleto. En vez de enojarse conmigo, me felicitó por tener el valor de enfrentar a mi propia familia y me dijo, eso es tener carácter. No cualquiera se atreve a poner un alto cuando la sangre está de por medio. No solo me subió el sueldo unas semanas después, sino que también me dio más responsabilidades, confiando en que yo era alguien que decía la verdad incluso cuando dolía. La tensión alcanzó un punto crítico cuando mi madre me buscó directamente en mi apartamento. Llegó una tarde, tocó la puerta y cuando abrí vi que tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Entró sin pedir permiso y me dijo, hijo, no sabes lo que has hecho. Nos estás destruyendo, la gente nos odia, tu tía ya no puede salir a la calle, tus primos perdieron amigos, y todo por tu obsesión de quedar bien. Yo la dejé hablar hasta que se quedó sin aire y le contesté despacio, lo único que hice fue decir la verdad. Si la verdad los destruye, entonces el problema nunca fui yo, fue lo que ustedes hicieron. No sé si esperaba que me abrazara o que me insultara, pero lo único que hizo fue salir corriendo del apartamento, cerrando la puerta de golpe. Me quedé mirando la madera vibrar unos segundos, sintiendo el eco de la discusión en mis huesos. En ese momento me di cuenta de que la línea estaba marcada para siempre. Ya no era solo una pelea pasajera, era una guerra silenciosa en la que ellos intentaban hacerse las víctimas y yo mantenía el terreno de la verdad. Y aunque sabía que las consecuencias apenas empezaban, también entendí que no tenía vuelta atrás. Ellos habían usado mi nombre como si fuera un cheque en blanco y ahora pagarían cada centavo de lo que hicieron. Actualización 3. 3 meses después de que todo explotara, el verano ya estaba encima con temperaturas que parecían querer derretir hasta el asfalto. En Phoenix el calor no perdona, y esa misma sensación de ahogo la estaba viviendo mi familia, pero no por el clima sino por el peso de lo que habían hecho. Para entonces, las cosas habían dejado de ser un simple chisme de barrio y se habían convertido en una consecuencia diaria que los perseguía a donde fueran. La corte ya había ordenado la devolución parcial del dinero, el pastor los había señalado públicamente y la reputación que alguna vez tuvieron estaba reducida a polvo. Yo veía todo desde la distancia, trabajando en el taller, guardando mis propios ahorros, y notaba cómo poco a poco se iban hundiendo sin que yo moviera un dedo más. Lo primero que se vino abajo fueron los trabajos de mis primos. David y Marco, los más habladores, trabajaban en una tienda de autopartes en Tempe. No era un empleo glamuroso, pero al menos les daba estabilidad y un ingreso fijo. Resulta que el dueño de la tienda también se enteró de la estafa, porque uno de los clientes regulares, indignado por las rifas, le comentó que estaba empleando a los estafadores del barrio. El dueño, un hombre serio que nunca ha tolerado ni un malentendido con los clientes, no quiso arriesgar la reputación de su negocio. Los llamó a su oficina y les dijo que no podía seguir contando con gente con ese historial. No importaba si era un asunto personal o familiar, la palabra fraude pegada a su apellido era suficiente. Los despidió ahí mismo, les dio un sobre con lo que les debía de la última semana y los mandó empacar. Me enteré porque pasé por la zona días después y los vi a los dos cargando cajas de cartón hacia el carro de Marco. El sol les caía de lleno en la espalda, sudaban y se notaba la frustración en cada movimiento. Por un momento dudé si acercarme o no, pero mi curiosidad fue más fuerte. Caminé hacia ellos y apenas me vieron, la cara de David se transformó en odio puro. «Esto es culpa tuya, cabrón», me gritó, con los ojos vidriosos. Yo lo miré de frente, sin levantar la voz, y le respondí, «No, esto es culpa tuya por ser tan pendejo. Yo no imprimí esos boletos, yo no me inventé que me estaba muriendo». No esperé su contestación, me di la vuelta y me fui. Sentí su mirada clavada en mi espalda, como si quisiera atravesarme, pero no se atrevió a hacer nada. Esa escena me marcó porque por primera vez los vi enfrentando la consecuencia directa de sus actos sin poder culparme de manera convincente. Yo sabía que en su cabeza yo era el enemigo, el traidor, el que destruyó a la familia, pero en el fondo sabían la verdad, ellos se habían cavado su propia tumba social y laboral. Lo que me sorprendió fue la rapidez con la que la noticia se expandió.
En cuestión de días, otros negocios locales supieron del despido. En los pequeños barrios todo corre como pólvora, y pronto no había restaurante, gasolinera o tienda donde no los reconocieran como los estafadores de las rifas. Mientras ellos se ahogaban en ese desprestigio, yo empecé a notar cómo mi vida se iba estabilizando. El taller tenía cada vez más clientes, algunos incluso me buscaban directamente porque decían que preferían dejar su carro con alguien honesto. Nunca pensé que la palabra honesto pudiera pesar tanto. Gané cierta confianza en mí mismo que jamás había sentido antes. Pasé de ser el tipo callado que dejaba que todos lo manipularan a ser alguien respetado en su entorno. Esa transición me dio un aire nuevo, como si me hubiera quitado un costal de encima. Pero la venganza no terminó ahí. El barrio tenía memoria, y cada vez que mis padres intentaban recuperar un poco de normalidad, alguien se encargaba de recordarle su mentira. Una tarde calurosa, mientras yo regresaba del trabajo, vi a mi padre sentado en el porche de la casa, con la cerveza a medio terminar en la mano y el cigarro consumiéndose en los dedos. Dos adolescentes pasaron en bicicleta y gritaron y ladrones, antes de reírse y desaparecer en la esquina. Mi padre bajó la cabeza, tragándose el insulto, y yo me quedé en el carro observando desde la distancia. Era como ver a un gigante reducido a la nada, impotente frente a lo que había provocado. Lo más extraño fue la transformación de mi tía Sandra. Ella, que siempre fue la más ruidosa y la que se creía la líder de todo, empezó a desmoronarse poco a poco. Ya no se le veía con sus bolsos nuevos, ya no presumía viajes en Facebook, y la última vez que la vi, estaba en la fila de un Ford City con una mirada perdida, como si el mundo se le hubiera cerrado encima. Cuando me notó, me sostuvo la mirada unos segundos y luego volteó hacia otro lado, incapaz de sostener el contacto. Fue un momento breve, pero cargado de significado. Ella, que nunca aceptaba una derrota, estaba rota. Hubo un día en particular que nunca voy a olvidar. Me encontré con mi primo Marco en Walmart, en el pasillo de las herramientas. Me miró con los ojos llenos de odio y dijo en voz baja, casi escupiendo las palabras, todo esto es culpa tuya. Nos hundiste. Yo, con el carrito lleno de compras, aceite de motor, unas piezas que necesitaba y algo de comida, lo miré a los ojos y le contesté, lo único que hice fue no dejar que me enterraran vivo. Ustedes se hundieron solos. Me giré y seguí caminando, dejando que mis palabras quedaran flotando en el aire. Esa sensación de control, de no ser más la víctima, era algo que jamás había experimentado y que, sinceramente, me supo a gloria. Mientras tanto, yo empecé a hacer pequeños cambios en mi vida. Guardé dinero, comencé a pensar en comprar otro carro, uno más confiable que el viejo Civic. También empecé a salir más con mis amigos, a reír sin sentir la sombra de la familia encima. Era como si, al caer ellos, yo hubiera recuperado el derecho de vivir mi vida en paz. La paradoja era evidente, cuanto más perdían ellos, más ganaba yo en tranquilidad y respeto. Y no era que me alegrara de verlos sufrir por simple crueldad, sino porque cada consecuencia que enfrentaban era una validación de que yo había hecho lo correcto. Cada insulto que recibían en la calle, cada trabajo que perdían, cada amistad que se rompía, era un recordatorio de que la mentira tiene un precio. Y aunque ellos intentaban culparme, yo sabía que, en el fondo, estaban mirando a un espejo que les devolvía la imagen real de lo que eran. Al cerrar ese tercer mes, entendí que la venganza ya no dependía de mí. Yo no estaba moviendo piezas, no estaba planeando nada. Era la vida misma, el propio barrio, el mismo círculo que ellos habían manipulado, devolviendo golpe tras golpe. Y yo, sentado en medio de todo, solo tenía que mirar y dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Actualización 4. 6 meses después del día en que descubrí todo, llegó diciembre y con él la primera Navidad que sentí de verdad como un corte definitivo con mi familia. Toda la vida las fiestas habían sido una rutina casi sagrada, casa llena, primos corriendo por el patio. Adultos discutiendo sobre fútbol americano mientras alguien encendía la parrilla y mi madre insistía en poner villancicos que a nadie le gustaban. El año anterior habíamos estado casi 30 personas en la mesa.
Esta vez, cuando pasé en carro frente a la casa, apenas conté 4 siluetas sentadas en el porche, envueltas en mantas y con un silencio que podía escucharse incluso desde la calle. Ni luces, ni música, ni olor a comida. Solo una penumbra triste y un aire de derrota que contrastaba con las demás casas del vecindario, iluminadas con adornos y gente entrando y saliendo con regalos. Yo no me acerqué. No me hacía falta. En cambio, acepté la invitación de un par de amigos y me fui a Tempe. Ahí, entre cervezas frías, pizza y risas, sentí algo que hacía mucho tiempo no sentía, ligereza. Nadie me miraba con lástima, nadie me reclamaba por decir la verdad, nadie intentaba manipularme con discursos sobre la unidad familiar. Éramos solo un grupo de veinteañeros recordando anécdotas, contando chistes malos y hablando de planes para el siguiente año. En medio de la conversación, uno de ellos sacó el tema del fraude, porque claro, ya era imposible no mencionarlo, y dijo, nunca había visto una venganza tan limpia. Los dejaste solos, y lo mejor es que ni siquiera tuviste que inventar nada, solo les mostraste el espejo. Esa frase me pegó fuerte. No lo había pensado así, pero tenía razón. La venganza más efectiva había sido simplemente exponerlos. De regreso a casa esa noche, mientras manejaba por la autopista con el aire frío entrando por la ventana, me sorprendí sonriendo solo. Recordé a mi madre llorando meses atrás, a mis primos perdiendo sus empleos, a mi tía Sandra desapareciendo poco a poco del mapa social, y entendí que lo que más les dolía no era la pérdida de dinero, sino la pérdida de la imagen. Para ellos, las apariencias siempre lo eran todo, el bolso nuevo, el viaje rápido a California, el teléfono de último modelo. Cuando el barrio les arrancó esa máscara, quedaron desnudos, y esa desnudez era algo de lo que no podían escapar. Lo curioso es que yo, que siempre había sido invisible en esas reuniones familiares, ahora era tema central aunque no estuviera presente. Algunos vecinos me contaban que cada vez que alguien intentaba hablar con mis padres, terminaban culpándome. Es que nuestro hijo nos traicionó, nos quemó frente a todos, no entiende lo que es la lealtad. Yo escuchaba esos relatos y pensaba, la lealtad nunca se trata de seguir a ciegas, sino de tener el valor de frenar lo que está mal, incluso si viene de tu propia sangre. Durante esos 6 meses también aprendí a observar las reacciones más pequeñas. En el supermercado, la cajera que antes saludaba a mi madre con cariño ahora apenas levantaba la vista. En la gasolinera, un vecino que solía platicar de carros con mi padre se dio la vuelta para no saludarlo. En el parque, los niños ya no corrían al patio de mis primos porque sus padres no querían que jugaran con los hijos de los estafadores. Todo eso parecía insignificante si se mira por separado, pero junto formaba un muro de aislamiento que los dejó completamente solos. Un día de diciembre decidí darme una vuelta por el barrio más por curiosidad que por otra cosa. Me estacioné cerca de la casa y me quedé mirando desde lejos. Vi a mi padre salir con bolsas de basura, cabizbajo, y a mi madre asomarse por la ventana con esa mirada apagada que ya no reconocía. Era como ver a 2 desconocidos, lejanos de lo que alguna vez fueron. Recordé cuando yo era niño y las fiestas en esa casa parecían interminables, con risas, música y vecinos entrando y saliendo. Ahora todo lo que quedaba era un cascarón vacío, rodeado de silencio y desconfianza. Mientras los observaba, me di cuenta de algo que me dio un golpe de claridad, yo ya no formaba parte de esa historia. Podía seguir mirando, podía seguir escuchando rumores, pero ya no estaba enredado en esa dinámica de manipulación y culpa. Yo había roto la cadena. Y en ese momento, sentado en mi carro con el motor apagado, entendí que mi venganza ya no era un acto puntual, sino un estado permanente. Ellos habían perdido lo único que les importaba, la reputación, la atención, la máscara, y yo había recuperado lo único que me faltaba, mi voz. Esa Navidad, al alzar una cerveza con mis amigos y escuchar carcajadas a mi alrededor, me hice una promesa silenciosa, nunca más iba a permitir que me usaran. Nunca más iba a quedarme callado para proteger a quienes no merecían protección. Porque al final, esa era la lección más grande de todo, no necesitas gritar, no necesitas pelear con golpes, basta con dejar que la verdad haga su trabajo. Y 6 meses después, la verdad seguía demoliendo cada muro falso que mi familia había levantado.
Actualización final. Un año después de haber descubierto todo, la vida parecía dividida en dos etapas, antes y después del fraude. Era como si el calendario mismo se hubiera reescrito con esa fecha en el centro, marcando el momento en que todo cambió para siempre. Y aunque yo había aprendido a seguir adelante, a enfocarme en mi trabajo y mis propias metas, la sombra de lo ocurrido todavía se proyectaba cada vez que pasaba por el viejo barrio o veía a alguno de los involucrados en la calle. Lo más evidente era como el vecindario nunca olvidó. En Estados Unidos, en un lugar como Phoenix, la gente se mueve rápido, llegan nuevos vecinos, algunos se mudan cada año, pero los recuerdos colectivos de una comunidad trabajadora no se borran tan fácil. Cuando se trata de confianza, todo se mantiene vivo como una cicatriz. Mi familia lo comprobó de la peor manera. Durante los meses siguientes a la Navidad vacía, intentaron volver a integrarse, con gestos pequeños, invitar a un par de vecinos a cenar, organizar una venta de garaje, ofrecer rifas legítimas de artículos de segunda mano. Pero nadie se acercó. Nadie. Recuerdo una mañana de primavera en la que pasé en carro y vi mesas puestas con ropa usada y trastos viejos en el patio de mis padres. Se quedaron ahí todo el día, al sol, sin que un solo comprador se detuviera. Era como si la gente se hubiera puesto de acuerdo en un silencio absoluto, ya no les comprarían nada nunca más. Esa desconfianza se convirtió en aislamiento. Mis primos, que todavía intentaban salir a jugar básquet en la cancha del barrio, eran rechazados de inmediato. Un grupo de chicos les gritó que no querían compartir la pelota con ladrones y ellos, con la cabeza baja, se fueron sin protestar. Los amigos que alguna vez llenaban su casa desaparecieron. Nadie quería verse asociado con ellos. Hasta en los cumpleaños, que solían ser fiestas grandes, ahora apenas asistían familiares directos, y la mayoría lo hacía con cara larga, como por compromiso. Yo, mientras tanto, vivía una vida completamente distinta. En el taller las cosas iban mejor que nunca. Había conseguido un ascenso gracias a la confianza del dueño, y con eso me animé a cambiar de carro. Vendí mi viejo Civic y me compré una Silverado usada por $14,000, en buenas condiciones. Sentirme al volante de esa camioneta era como llevar puesta una nueva piel. Era más que un vehículo, era un símbolo de todo lo que había logrado por mi cuenta, sin trampas, sin rifas falsas, sin mentiras. Cada vez que pasaba frente a la casa de mis padres con ella, no podía evitar pensar en la ironía. Ellos me habían enterrado vivo para financiar viajes y fiestas, y al final era yo quien prosperaba con trabajo honesto. Un episodio que selló esta percepción ocurrió un día de julio, cuando el calor superaba los 100 grados. Vi a mi tía Sandra caminando por la calle, cargando bolsas pesadas del supermercado. El sudor le corría por la frente, el rostro desencajado, y se notaba que cada paso era un esfuerzo. Me miró al pasar y bajó la vista de inmediato, como si no pudiera sostener mi mirada. En ese instante, la frase se me grabó en la mente: los únicos enfermos nunca fui yo, fueron ellos. Porque esa carga que llevaban no eran solo bolsas, era el peso de la vergüenza, de la desconfianza, de la ruina social que se habían ganado. La parte más dura para ellos llegó cuando intentaron buscar trabajo nuevo. A David y Marco, los primos que habían perdido su empleo en la tienda de autopartes, les costó meses encontrar algo estable. En cada entrevista el fantasma del fraude aparecía, porque Phoenix no es tan grande como parece, y siempre había alguien que conocía la historia. Los contrataban un par de semanas en algún restaurante o almacén, y pronto los despedían cuando alguien hacía la conexión. Era un círculo sin salida. Yo lo sabía porque a veces escuchaba comentarios de clientes en el taller: ¿sabías que los primos de fulano intentaron trabajar en tal lugar y los corrieron? La noticia circulaba rápido, como si el castigo social nunca los dejara en paz. Mientras tanto, mis padres se encerraban cada vez más. Mi madre dejó de asistir a la iglesia, porque después del sermón del pastor no tuvo valor de regresar. Mi padre, que siempre había sido de carácter fuerte, pasó a ser un hombre callado, con la mirada clavada en el piso y la rutina reducida a ir al supermercado y volver. En las pocas ocasiones en que nos cruzábamos, no intentaba hablarme. Era como si supiera que no había nada que decir. Y yo, aunque sentía un nudo extraño en el estómago al verlo tan derrotado,
también recordaba cada vez que me llamó traidor, cada vez que defendió la estafa como si fuera un apoyo familiar. Esa memoria me impedía sentir compasión. Un año después, la lección estaba escrita en cada esquina del barrio. Nadie se olvidó del fraude. Nadie volvió a confiar en sus palabras. Si mi madre intentaba vender tamales, nadie los compraba. Si mi padre ofrecía herramientas usadas, nadie las tocaba. Si mi tía hablaba de un nuevo plan, la gente se reía y se iba. Era un exilio social que ellos mismos habían provocado. Yo, en cambio, tenía algo que nunca había tenido: tranquilidad. Sabía que había hecho lo correcto, que había protegido mi nombre y mi dignidad, y que había demostrado que la verdad pesa más que cualquier lazo de sangre. Esa Navidad la pasé otra vez con amigos, y cuando levantamos las cervezas para brindar, pensé en lo lejos que había llegado desde aquel día en la gasolinera, cuando un vecino me mostró un boleto que me declaraba moribundo. El círculo estaba cerrado. Ellos habían intentado convertirme en un enfermo terminal para financiar su diversión, y al final la enfermedad verdadera era la corrupción que llevaban dentro. El barrio lo entendió, yo lo entendí, y el castigo se convirtió en algo permanente. Nadie les compraba ni un número, ni un plato, ni una mentira más.